Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Estamos con ustedes en nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Gracias por acompañarnos. De inmediato le hacemos la invitación para que busque su Biblia, su guía de estudio. Hoy vamos a analizar un tema de mucho interés: descendamos. Expresiones del Señor. Y eso tendrá su trasfondo. ¿Por qué el Señor se expresa de esta manera? Descendamos es el tema que estaremos abordando en el día de hoy. Recordar a los oyentes que esta es la lección número 5, todas las naciones y Babel, y el pasaje de la Biblia que nos está sirviendo de fundamento se registra en Génesis 1:9. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Génesis capítulo 11, verso 9, texto que nos está sirviendo de fundamento durante toda esta semana. Para los comentarios a estas lecciones tenemos la grata presencia de un gran hermano, de un gran amigo, el pastor Cristian Veras, quien está con nosotros durante el trimestre. Pastor, muchas bendiciones. Gracias, estimado amigo Pastor Juan Francisco Scroggins, mi hermano. ¿Cómo te sientes? Muy bien, gracias a Dios. Espero que el Señor esté proporcionando también todas las cosas que son necesarias para que usted pueda gozar de un bienestar físico, mental y espiritual. Amén, amén. Gracias. Así es. Dios es maravilloso. Tenemos un Dios tan bueno, tan misericordioso, que siempre se preocupa de que eso sea así. Amén. Vamos a pedirle al pastor que nos dirija en oración. Querido Padre, que al abrir tu palabra podamos hacerlo con el permiso del Espíritu Santo y que tú nos permitas poder llegar hasta los corazones de nuestros amigos y hermanos que nos escuchan con estos comentarios de tu palabra en este día. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos al tema del día de hoy. Descendamos. Eso es dentro del contexto en la historia bíblica que estamos estudiando. La construcción de la torre, cuyo nombre ya entendimos. El ser humano le pone por nombre Babel porque quiere ascender, puerta de Dios, ascender hasta el... Bueno, el pastor Cristian Vera pues decía que literalmente no significaba que iba a llegar al cielo, sino de la altura, que pudiese ir más allá de lo que el diluvio había provocado, y ellos, para hacerse un nombre, quisieron construir esa torre para estar por encima de todas las cosas en este mundo, y por si viene otro diluvio, pues ahí podían tener algún tipo de refugio. Es lo que nos da a entender que querían erradicar a Dios de su dominio. Y vamos a estudiar ahora en este momento, Pastor Veras, cuál es la reacción de Dios ante esa obra majestuosa que estaban haciendo los seres humanos para ascender bien alto, para hacer su nombre, y Dios, mirando que eso sería un proyecto imposible, ese gran desafío que tenían ellos, bondadosamente hizo una actividad muy importante. Pero ¿qué fue lo que sucedió allí y cómo reacciona? ¿O cuál es la actitud que asume el Señor para con esa torre maravillosa? Sí, antes de pasar a la explicación en detalle del pasaje, solo nos gustaría ver el término Babel. Es posible que hayamos dado algunas pinceladas en entregas pasadas acerca de Babel, pero ahora nos gustaría que ustedes sepan que Babel, de acuerdo a Génesis 11:9, el nombre significa confusión, significa mezcla, basado en el verbo balal, que es confundir. Sin embargo, los babilonios explicaban
que la denominación de su ciudad, Babilú o Babilani, quería decir puerta de Dios, los dioses, como mi compañero el pastor decía hace un momento, porque ellos estaban subiendo hasta la puerta de los dioses. Hay otros que explican sencillamente de que los habitantes de Babel hicieron esa torre, edificaron esa torre o estaban a punto de terminar la edificación de esa torre porque los dioses viajaban mucho y que al viajar mucho necesitaban un lugar donde asentarse, pero tenía que ser un poco retirado de la humanidad porque hacía mucho ruido, mucha bulla, y como ellos estaban cansados, estaban durmiendo la siesta. Entonces era donde los dioses venían a descansar, era como una parada para los dioses de acuerdo a la mitología de Ur, de los caldeos y de ese entorno. Lo que encontramos aquí sencillamente es una desviación de todo lo que es Dios. Dios no necesita descansar, Dios no se cansa, Dios no necesita, como dijo Salomón cuando edificó la casa al Señor, una casa hecha de manos de hombres. Ellos pudieron llevarse la gloria, me refiero a los habitantes de Babel. ¿Por qué? Porque si hubiesen edificado una casa para Jehová y para engrandecer su nombre, Dios hubiera agradado de ellos. Tenían una pericia impresionante y estaban unidos y lo hubiesen logrado y Dios hubiera agradado de eso, pero lo hicieron para estar en contra de Dios. Y aquí está el detalle. Así que, pastor, realmente algunos piensan que Babel era una ciudad diferente a Babilonia, que significa esparcir o dispersar. Notamos que los habitantes de Mesopotamia, comienzos del reino de Nimrod y como probable asiento de su poder en Génesis 10:10, con respecto a esa ubicación o identificación de Babel, tienen opiniones divididas. Y las voy a decir brevemente. Algunos creen que Babel y Babilonia son dos ciudades diferentes, otros piensan que ambas son una y la misma ciudad, y otros sostienen que la ciudad de Babilonia se construyó sobre los restos de la ciudad de Babel, y precisamente es lo que se cree y lo que presenta el comentario bíblico adventista sobre todo, de que sobre los restos de Babel se construye la ciudad de Babilonia, y esto es precisamente donde están ascendiendo todo lo contrario de Dios, que Él desciende. Que esa es básicamente la pregunta. Notamos que Dios, el hombre quiere ascender, hacerse de un hombre, y Dios que está en las alturas ve la construcción de los hombres y desciende para hacerlo entrar en razón. En el capítulo 11, es el capítulo de estudio sobre esa torre, capítulo 11, los versículos del 5 al 7, allí nos dan esos versículos detalles de mucho interés. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: He aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han empezado a hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Pastor, se dice que los idiomas iniciaron allí. El lenguaje se confundió porque donde no hay un sistema de comunicación efectivo, en ese sentido, las órdenes que se dan no se van a ejecutar conforme al propósito de quien está al frente de la obra, y es aquí donde se pone como punto de referencia para informar a la población. Y al estudiar la Biblia este pasaje, entendemos que el Señor confundió a los que estaban en esa edificación, y dice el texto que como ellos tenían un solo lenguaje, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno
entienda el habla de su compañero. Nos gustaría, pastor, puntualizar un hecho muy importante. Dios utiliza la expresión aquí, el autor de el Génesis en el capítulo 11, versículo 7 nos habla de descendamos, confundamos allí su lengua. En lugar de utilizar el singular para Dios, está utilizando el plural. Eso nos da a entender que nos está hablando acerca de un Dios triuno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que están obrando siempre en una misma dirección. Por eso nosotros creemos en ese mensaje, y el texto aquí que Moisés está utilizando es para darnos a entender precisamente esto. Ese Dios triuno, interesado por orientar a los seres humanos, desciende y tiende a confundir allí su lengua, pero es por amor a ellos mismos, reconociendo que esa obra que iniciaron es un imposible, ni siquiera pensarlo en esas actividades que estaban realizando para exaltar su nombre en esa torre de Babel. Cuando algunas personas me hablan de la gracia como inherente del Nuevo Testamento, Pastor Scroggins y estimados amigos, solo me quedo pensando que para mí, en una opinión personal, por así decir, el dechado más poderoso de la gracia está en el Antiguo Testamento. Sí. Dios es un Dios misericordioso y que extiende su gracia a personas que nunca lo merecemos. Ahí está el caso de los habitantes de Babel. Ellos pecan contra Dios, Dios envía el diluvio, continúan rebelándose y ahora se mantienen unidos en rebeldía a un mandato expreso de Dios de expandirse y poblar la tierra. Sin embargo, en lugar de destruirlos, Dios lo que hace es que emite un juicio, pero ese juicio es solo esparción, los esparce. Ustedes se van a tener que esparcir aunque no quieran. Es un juicio que le hace ver a los mismos habitantes del lugar de Babel de que estaban equivocados, de la locura que estaban cometiendo. Les hizo ver su desvarío. ¡Qué Dios tan maravilloso tenemos! Algo que me llama mucho la atención, pastor, es que Él desciende, Dios desciende. ¿Acaso no podía Dios sencillamente desde allá arriba ver lo que estaban haciendo? Y eso contrarresta específicamente una corriente filosófica que dice que Dios hizo el mundo como un reloj de cuerdas y que lo dejó para que caminara por sí solo. Dios se interesa por sus criaturas, se interesa por el mundo creado, descendió para ver. Y cuando dice descendamos, como bien usted apuntaba, está hablando de una unicidad de la deidad. La Trinidad vino a ver lo que estaban haciendo los hijos de los hombres. ¡Qué maravilloso Dios! Hay un mensaje muy importante aquí. Ya usted está señalando que Dios desciende. Recordará cuando el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto, que Dios, ante el clamor de los hijos de Israel, el texto bíblico dice que Dios desciende, el Señor ve y el Señor escucha. Este es un mensaje también que nosotros quisiéramos aprovechar el momento para decirle que cuando tú estás pasando por momentos de angustia, dificultades, el Señor desciende para ver dónde estás confundido. Y cuando uno pide con una oración sincera para que el Señor muestre el camino real, correcto, el Señor desciende, observa, y si estás confundido, el Señor desea orientarte. El mismo hecho de que el Señor allí confundió la lengua de aquellos que estaban en esa gran empresa, en la construcción de esa torre, tiene un mensaje muy importante para nosotros. Cuando tenemos una comunicación efectiva con Dios y podemos hablar, el Señor saca al hombre de la confusión. Y la mejor forma para que en esa situación que los seres humanos se habían propuesto, pues el Señor lo que hace es que esos mensajes claves que debían llegar a cada uno de esos constructores no pudieron entenderse, y cada cual tomó su rumbo, y allí aquella gran torre que se estaba levantando para ser un hombre de los seres humanos quedó en ruina, abandonada,
Y esa es la forma más misericordiosa que encontramos en la Biblia del Señor obrar con aquellas personas que estaban construyendo aquella torre. Esa expresión descendamos, pastor, volviendo ahí al inicio de la guía de estudio, descendamos. Irónicamente, Dios desciende cuando el hombre quiere ascender. Pero esta contraposición, este paralelismo opuesto entre Dios y el hombre, para utilizar un antropomorfismo con Dios, o sea, adjudicar a Dios una figura de hombre, estamos realmente viendo la humildad de Dios, la humildad de la deidad, que siendo tan sublime, tan alto, Él desciende, y desciende no solo por descender, sino para salvación. Cuando Dios desciende es a favor del ser humano. Él se rebaja, Él baja a los niveles del hombre donde el hombre lo puede alcanzar, porque a nosotros nos es imposible ascender al cielo. Y como Él sabe que por nosotros mismos no podemos ascender al cielo, entonces Él baja. Sin embargo, el ser humano lo que quiere es subir. El ser humano lo que quiere es estar allá arriba, en la altura, y Dios desciende. Qué mensaje tan maravilloso. Y lo presenta de hecho el Evangelio de Juan, pastor. El capítulo 3 de Juan, el versículo 13 dice: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Notemos que Cristo es el que desciende, el que se humana, se encarnó para descender como un hombre normal y venir a salvarnos. El 6:33 dice: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Aquí está, pastor. Y el 6:41 dice: murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Luego en el versículo 51 de ese mismo capítulo 6 del Evangelio de Juan, que el término descender para referirse a la encarnación de Cristo, a su humanidad, se aparece unas 6 veces aproximadamente. Y miren lo que dice el versículo 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Lo que nos está diciendo es lo mismo de Génesis, que es costumbre de Dios descender a favor de la raza humana para salvarnos. Dios es maravilloso, que descienda en este día en las vidas de cada uno de aquellos que nos escuchan. Hay 2 pasajes ahí en la Biblia que hablan acerca de esa decisión importantísima del Señor de descender de las alturas para encontrarse con los seres humanos. Y nosotros quisiéramos seguir haciendo ese énfasis. El libro de los Salmos, el Salmo 139, los versículos del 7 al 12, una de las citas que tenemos para el día de hoy, habla también de ese Dios maravilloso que se hizo hombre, que vino a este mundo para encontrarse con los seres humanos. Y en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, los versículos del 26 hasta el 33, habla de ese anuncio del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Eso nos da a entender que el Señor abandona las cortes celestiales, siendo Dios, decide humillarse en esta tierra, utilizando básicamente la expresión de nuestro compañero el pastor Veras. El Señor se humilla al venir a esta tierra para darle esperanza al ser humano. El hecho de que Dios haya descendido también nos recuerda aquel principio de la justificación por la fe de la cual nos hablaba el pastor Veras y que se registra también en el Antiguo Testamento. Es el proceso mediante el cual Dios da su gracia a los seres humanos. Cualquiera sea el trabajo que realicemos para Dios, Él todavía tendrá que bajar para reunirse con nosotros. No es lo que hacemos por Dios lo que nos llevará a Él, sino rendirnos de todo corazón al Señor. Es lo que Él le da la capacidad al ser humano de poder moverse en esa gracia divina
que nos ofrece el Evangelio del Señor Jesucristo. Si algo encontramos en la guía de estudio del día de hoy, se llama justificación por la fe. La justificación por la fe es el medio por el cual nosotros alcanzamos la salvación, y ese medio no es por lo que obremos, no es por lo que hagamos, es por gracia. Por eso Dios desciende. Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Dios regala a la humanidad a Cristo, y la forma de hacerlo es Él descendiendo. Por eso Juan capítulo 1 versículo 14 habla el verbo kenoshem. Kenoshem habla de tabernacular con la humanidad, morar con la humanidad, y Cristo descendió a morar con la humanidad para salvarnos. Nadie puede subir a encontrarse consigo mismo. Satanás intentó, siempre quiso subir, siempre ha intentado estar en las alturas, y es el concepto que presenta Isaías, el capítulo 12, cuando dice: subiré sobre las alturas y en el monte de Dios estableceré mi trono en el norte. Él ha querido ascender, y aquellos seres humanos que siempre quieren ascender y estar en las alturas, estamos imitando a Satanás, porque Dios, todo lo contrario, por naturaleza divina, está en lo alto, sin embargo desciende. Dios está ampliamente interesado en la humanidad, por eso desciende, por eso viene a encontrarnos, y Cristo utilizó el único medio que podría ser efectivo en nuestra salvación: descender a buscarnos. Este pasaje de Génesis capítulo 11, cuando Dios desciende, el Señor desciende, básicamente quería poner fin a esa unidad profundamente arraigada que por seres caídos solo podría conducir a una maldad cada vez mayor. Por eso, señores, el Señor decidió confundir allí su lengua, la lengua de esa comunidad que estaba trabajando en esa torre, lo que pondría fin a su estrategia de unificación. Citamos lo que dice Ellen White en el libro Patriarcas y Profetas, en la página número 115, con relación a lo que el Señor hizo allí en ese lugar, trabajando en lo que es el orgullo del ser humano. Allí nos dice el libro, la cita: los planes de los constructores de la Torre de Babel terminaron en vergüenza y derrota. El monumento de su orgullo llegó a ser el memorial de su locura, pero los hombres siguen hoy el mismo sendero, dependen de sí mismos y rechazan la ley de Dios. Es el principio que Satanás trató de practicar en el cielo, el mismo que siguió Caín al presentar su ofrenda, y es el mismo sendero que transitan aquellas personas que quieren vivir siempre en las alturas. No sé si usted se ha topado con personas así de esta índole, personas que nunca quieren ocupar el asiento de atrás, siempre quieren estar adelante, que se le haga mención de manera muy especial. Conversando con alguien me dijo: nosotros todos somos así, hay algunos que tienen el orgullo todavía mucho más subido que otros, se parecen tanto a Lucifer que nosotros decimos como seres humanos. Eso, apreciado oyente, querido hermano, amigo, eso produce mucho dolor y tristeza en el corazón de Dios cuando nosotros los seres humanos actuamos como aquellas personas que vivieron en la Torre de Babel, querían estar por encima de todo, y a ese orgullo fue que Dios tocó profundamente en la vida de los constructores de aquella torre, porque Dios espera que sus hijos puedan manifestar cierto grado de humildad, así como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Amén. Qué declaración, pastor. Tremenda declaración, esa persona que dijo eso. Bueno, los habitantes de Babel, no todos ellos eran hombres opuestos a Dios. Siempre ha habido un remanente en la tierra. La palabra remanente significa el resto, los que quedan, aquellos que están de parte de Dios. En la Biblia es utilizada para referirse, este término es utilizado para referirse a aquellos que
honran a Dios. Por ejemplo, para el tiempo de Babel estaba Eber, de donde provienen los hebreos. Eber era un descendiente directo de Sem, de la familia de Sem. Había hombres que no habían doblado sus rodillas a la idolatría, a la arrogancia, al orgullo, ni a la oposición acérrima a Dios en ese momento. Sin embargo, los que sí lo habían hecho eran más, y eran hombres, como presenta el capítulo 10, versículo 10, que eran más agresivos. Entonces, esos pudieron más, sus palabras tuvieron más poder, y no querían abandonar la comodidad, no querían abandonar el lujo, no querían abandonar la llanura de la tierra de Sinar, que era, como dijo Lot, como el huerto de Jehová, como el valle de Jehová. Hoy nos puede estar pasando lo mismo a nosotros, y es posible que seamos como los habitantes de Babel, que estemos en confusión. Es posible que no queramos olvidar o dejar atrás el lujo, la comodidad, el orgullo, la oposición abierta a Dios, porque estemos acostumbrados al mundo y ni siquiera nos demos cuenta. Es menester que el Espíritu Santo abra nuestros ojos para ver si estamos resistiendo al mandato divino y que nosotros estemos de parte de aquel pequeño grupo que siempre se ha mantenido incólume con los principios puestos en alto. Apreciados amigos, Pastor Cristian Veras, sería importante en esta reflexión final que nos detengamos. A veces hasta en el lenguaje que nosotros utilizamos queremos resaltar mucho el yo, y yo esto, y yo hago, y yo por aquí. Bueno, recuerde que las cualidades positivas que nosotros tenemos y esos talentos y esos dones provienen de Dios y lo hacen, y el Señor lo hizo con un propósito, entregó esos dones y esos talentos para servir a los demás. Ojalá que esta lección haya tocado profundamente lo más íntimo de nuestro ser, para que podamos dar cabida a Jesucristo en nuestras vidas y podamos decir, como lo decía el apóstol Pablo, entre los apóstoles yo soy el más humilde. Pastor, llegamos al final de esta entrega de Radio Amanecer en Estudio. Vamos a invitar a la población para que juntos demos gracias a Dios en oración. Amado Padre que estás en los cielos, maravillosa lección que ha tocado profundamente nuestro ser. Queremos suplicarte que tu Santo Espíritu impulse en nosotros el querer hacer por tu voluntad la obra que nos ha encomendado en esta tierra, colocando a Jesucristo en el centro de cada una de esas actividades, para que tu nombre sea honrado y glorificado a través de lo que nosotros decimos y hacemos. Amén. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.